Hola, 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 hola mis amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Un feliz sábado para todos ustedes. Qué gusto poder estar esta mañana con ustedes en este programa sabático de reflexión y por supuesto muy contento de poder compartir con ustedes un corto mensaje para que podamos juntos reflexionar. Reflexionar en las cosas bonitas que la Biblia siempre nos comenta y que muchas veces no tomamos en cuenta. Pero gracias a Dios porque podemos esta mañana rememorar o tomar la escritura y poder juntos meditar un poco en lo que ella nos trae esta mañana. Conversaba con una persona durante estos días y justamente uno de los comentarios que se hacía era de que muchas veces nosotros no confiamos en la Sagrada Escritura porque fue escrita por hombres, fue escrita por seres humanos. Sí, Dios se comunicó a través de su espíritu utilizando a los seres humanos para que podamos recibir su palabra, sus intenciones, conocer su voluntad. Dice bien claro, la escritura fue hecha no por voluntad humana, sino por inspiración del Espíritu Santo, quien inspira y revela al profeta, en este caso al medio, para que pueda llegar a nosotros el mensaje. Pero hay párrafos en la Biblia que no necesitan de una interpretación del Espíritu para que se dé. Simplemente fueron dichas por Jesús, palabras específicamente que él mencionó en los sermones que los mismos discípulos escucharon. Y uno de los sermones más maravillosos y más largos de la historia de la vida de Jesús es la que dio en el Monte de los Olivos. Estaba mirando la escritura y buscaba algún párrafo y encontré este que está en Mateo capítulo 5 versículos 1 en adelante. Vamos a meditar un poco en los versículos 1 al 12. A ver si podemos juntos rememorar un poco lo que la escritura dice allí. Vamos a leer todo de corrido primero y luego vamos a ir desglosando cada una de ellas. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abrieron su boca, les enseñaba, o abriendo su boca les enseñaba, diciendo, como que se puso en un lugar un poco más alto para que lo pudieran escuchar. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, aventajados, privilegiados, aquellos que tienen estas características. Una de las cosas que nos preguntamos todos es, ¿somos aceptos delante de Dios con lo que creemos, con lo que hacemos, con lo que decimos o la manera como nos relacionamos con Él? ¿Somos realmente agradables delante de Dios? Muchos de nosotros vivimos toda una vida luchando por tratar de agradar a Dios con nuestros comportamientos y siempre terminamos fracasados, terminamos decepcionados de nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta de que lo que Dios pide de nosotros no es nuestro acto perfecto, sino nuestra dependencia, nuestra sumisión, nuestra plena confianza en sus promesas. Nos olvidamos que nosotros somos el fruto de sus promesas, de su protección, y no el resultado de nuestro comportamiento, de la manera como nosotros muchas veces nos comportamos para decir, yo sí merezco la protección de Dios. De ninguna manera. Nosotros recibimos de balde. Dios nos lo da
sin que nosotros siquiera se lo pidamos o sin que nosotros seamos merecedores de la gracia de Dios. Pero aquí encontramos, y este pero no es para negar lo que acabamos de decir, sino más bien para añadir lo que la Escritura misma dice respecto a ciertas personas que tienen ciertas características o que tienen cierta forma de ver la vida o de pedir a las circunstancias de la vida eh, cosas como, por ejemplo, darse cuenta de su real identidad, de su real condición, como la bienaventuranza primera, o quizás fruto de las vicisitudes de esta vida, entender que sufren muchas veces injustamente situaciones que no necesariamente hayan sido situaciones que él haya buscado. Y así, las bienaventuranzas van desarrollando cierto tipo de realidades que finalmente Jesús quería que escucharan porque iba a crear en ellos esperanza, fe, confianza. Y comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Una de las cosas más difíciles del ser humano es darse cuenta quién eres, darte cuenta cuál es tu condición, hacer una introspección de ti mismo y saber que hay algo dentro de ti que necesitas o que tienes, que debes mejorar o que debes utilizar en beneficio de los demás. Ser pobre en espíritu es darte cuenta de tu condición humana desventajada por el pecado o de alguna manera condicionada por el pecado a vivir una vida sin duda de fraudes, autofraudes o de propias decepciones. Ser un pobre en espíritu es reconocer tu condición de ser humano finito, que no tienes la capacidad de poder decir a la vida, yo voy a vivir los años que quiero o yo voy a hacer lo que yo quiero. Aunque la capacidad de libertad está en ti y te da la capacidad de poder elegir y decidir lo que tú quieras, sin duda cada actitud tuya tiene un sentido de responsabilidad. Ese es al mismo tiempo un privilegio y también una gran fatiga, diría yo, porque de alguna manera cada decisión que tú tomas trae consecuencias a favor o en contra. Entonces el concepto es muy sencillo. Pobre en espíritu es una persona que se considera una persona dependiente de Dios y que sabe que su condición humana no es suficiente para poder decir yo merezco esto. Su condición humilde, y no diría yo su reconocimiento de humildad, porque la humildad no se reconoce. La humildad es una condición que nace en el ser humano por su reconocimiento de que Dios es su Dios y él simplemente es un ser humano como cualquiera, que no merece ni siquiera la misericordia de Dios. Y esa condición de humillación o de humildad es la que la hace una persona pobre en espíritu. Y la persona que se reconoce como pobre en espíritu, en condición humilde, sencilla, simple, dice la palabra de Dios que el reino de Dios es para ellos. ¿Será que Dios quiere seres sometidos? No. ¿Será que Dios quiere seres obedientes a rajatabla? Tampoco. Dios quiere gente que se dé cuenta de su condición humana pecaminosa y que reconozca su condición y que necesite ayuda o que busque ayuda para poder vivir una vida diferente, para poder vivir una vida de dependencia hacia aquel que sí tiene el poder de darte sus bendiciones, su protección, su provisión. Ser una persona pobre en espíritu es reconocer nuestra condición, darnos cuenta de lo que somos y no creernos simplemente seres privilegiados o con derecho para reclamar cosas. Dios dice que aquel que es humilde, que reconoce su condición, yo le voy a dar el reino en los cielos. La palabra de Dios dice que nosotros nos sentaremos a la derecha de la diestra del Padre si nosotros somos conquistados con Jesús para ir al cielo. Todo aquel que conoce su condición y reconoce que necesita de un Salvador es un pobre en espíritu y que como privilegio recibirá el hecho de tener un asiento al lado del Padre en el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Uno de los más grandes motivos de la ansiedad del ser humano es preguntarse,
o no tener respuesta al por qué es que sufren, por qué es que lloran. Conversaba con alguien el día de ayer y justamente hablábamos acerca de las necesidades del ser humano. Y muchas veces nuestra condición de llanto, de sufrimiento, no necesariamente es porque nos falta algo, sino también porque nos sobra todo. Y muchas veces lloramos o sufrimos porque tenemos más de lo que deberíamos tener y hemos querido suplir o llenar los vacíos de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros espacios, poseyendo cosas. Y hoy esas cosas nos producen dolor, sufrimiento. Decía alguien en una frase que solamente se preocupa de los robos aquel que tiene algo que le roben. Aquel que no tiene nada que le roben puede caminar por las calles libre y tranquilo, porque sabe muy bien que nada de lo que no tiene le van a poseer o le van a quitar. Muchos de nosotros lloramos nuestras condiciones humanas por nuestra propia elección o simplemente porque no hemos vivido una vida elocuente en función de lo que realmente somos y no de lo que realmente supuestamente necesitamos. A veces creamos necesidades que no tenemos. Podríamos hacer las cosas de otra manera, pero nos llenamos de cosas materiales, que después, cuando no las tenemos, sufrimos. También sufren las personas que no tienen muchas veces aquellas cosas que desean, como un acto de codicia, y que cuando lo tienen, se aferran tanto a ella que cuando lo pierden, lloran y sufren. Hay personas que sufren porque las condiciones humanas en las que nacieron, o la familia, en el ambiente social en que nacieron, son realmente desventajosos. Aquellos que sufren sinceramente, no por causa de sus propios errores o sus propias decisiones, sino por aquello que la vida muchas veces te pone en el camino, porque vivimos en un mundo lleno de pecado. La palabra de Dios envía un mensaje de esperanza y dice, tendrán consolación. Y eso es una palabra maravillosa. Ser consolados por Dios es recibir de Él lo que realmente necesitamos. Ser llenos de su espíritu, ser llenos de lo que Él provee, pero que provee de lo que realmente necesitamos, que será útil para nosotros ahora y siempre. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es una persona mansa? No es una persona mensa. Es una persona que tiene una condición especial para poder vivir una experiencia de dependencia con Dios, esperanzado en Dios, creer en Dios. Se dice que Moisés era un hombre manso, porque creía en las promesas de Dios, creía en las maravillas que Dios había prometido para su pueblo. Y él como líder había escuchado directamente de Dios que él sería su protector. Ser una persona mansa significa que tienes una dependencia plena, una comunión plena con tu Creador. Y eso hace de tu vida una vida con esperanza. La palabra de Dios dice que los mansos recibirán la tierra por heredad. No se quedarán sin casa, no se quedarán sin propiedad, no se quedarán sin pertenencia, porque vivirán una experiencia dependiente de Dios, o vivieron, y eso será para siempre. Tener un terreno en el reino de Dios es una heredad eterna. Ser manso, aprender a depender de Dios en todo lo que hacemos, lo que deseemos o lo que querramos, nos hace vivir la esperanza de tener muy pronto una tierra por heredad. Dios en su misericordia nos trae este mensaje porque justamente conoce nuestra necesidad de, o el deseo de vivir eternamente. Sin embargo, Él nos dice, yo necesito que tú dependas de mí. Yo necesito que tú seas una persona confiable por tu propia elección. Para yo darte una heredad en el reino de los cielos, tú necesitas confiar en que tú eres capaz de poder heredar esa propiedad gracias a la misericordia que yo tengo contigo y gracias a que tú has dependido de mí por tu propia elección. Tú has elegido depender de mí. Has elegido vivir conmigo. Y eso es lo maravilloso. Bienaventurado los que son mansos, porque recibirán la tierra por heredad. También dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Lo vemos en la televisión, lo vemos en las redes, de manera permanente, constante. Cómo los seres humanos recibimos como respuesta de la comunidad, del mundo en que vivimos, la injusticia. Vemos que seres humanos que han sido maltratados no reciben justicia, no son vengados. Utilicemos la palabra correcta. Se han aprovechado de los cargos, de los puestos, de los privilegios y han dejado a gente inocente en situación realmente de hambre, de desesperación. Estas personas tienen hambre y sed de justicia. Quieren que sus esfuerzos sean reconocidos. Estos seres humanos buscan que las cosas que han hecho con dedicación y con sinceridad puedan ser pagadas en retribución adecuada y justa. Y no se ha hecho adecuadamente eso. Hay muchos que han estafado a sus propios y extraños. Y encima de eso se mofan, se burlan o se alegran. Ellos recibirán la condenación. Es triste la vida de aquel que hace aquellas cosas contra los demás. Porque Dios, en el otro lado, para el que no recibió justicia, para el que no recibió el fruto de su esfuerzo, Dios le saciará con pan y bendición. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una característica muy importante en el carácter de Dios es ser misericordioso. Y muchos de nosotros tal vez no hemos considerado la magnitud de la misericordia de Dios. Por eso no reconocemos su obra en nosotros. Muchos de nosotros no nos hemos detenido a analizar que todo lo que somos y lo que tenemos, a pesar de las circunstancias difíciles que nosotros mismos creamos con nuestras decisiones inadecuadas, con nuestros errores, Dios nos provee, Dios nos cuida por su misericordia. Alguien decía que la parte débil de Dios, por querer decir algo que Dios le encanta hacer, es ser misericordioso. Si tú como ser humano tienes una actitud misericordia hacia los demás, si tú como ser humano tienes la capacidad de poder entender a los otros en los zapatos del otro, dice la palabra de Dios que si tú eres misericordioso, Él también será misericordioso contigo. Tú también recibirás su misericordia. Y esto no es algo menor, es algo realmente maravilloso. Porque si hay algo que los seres humanos necesitamos vivir, experimentar, es acogernos a la misericordia de Dios, porque es una misericordia protectora, cuidadosa, que cuando tus enemigos quieran tomar posesión de ti, Dios en su misericordia te dará su protección. Cuando los malos quieran dañar tus sembríos, cuando los malos quieran dañar tus negocios, cuando ellos quieran apoderarse de aquello que no trabajaron, Dios en su misericordia te dará su protección. Si tú eres misericordioso con los necesitados, también Dios será misericordioso contigo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí la palabra de Dios toca aquello que es más profundo, aquello que tiene que ver con nuestras intenciones, que tiene que ver con nuestra conciencia, limpios de corazón. No hay maldad en sus acciones. Es una persona de buenas intenciones. Es una persona que actúa conociendo bien cuál es su deseo para el bien de los demás. Una persona de limpio corazón es una persona sincera consigo mismo, auténtica. Y Dios tiene una promesa para esas personas. Dice, podrán ver a Dios porque tienen limpio corazón. No hay nada que los detenga para poder hacer o tener el privilegio de ver al Dios omnipotente, todopoderoso. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si hay algo que hemos visto en Jesús, tal vez en sus argumentaciones, no necesariamente eran conflictivas en sí mismas, sino que eran aclaratorias. Cuando miramos a Jesús creando conflicto con los fariseos y saduceos,
No necesariamente era el deseo de tener un conflicto. Era el deseo de aclarar las escrituras que ellos habían enseñado inadecuadamente. Pero él siempre buscaba la paz. Cuando se encontraba con sus discípulos, les decía paz a vosotros. Cuando trataba con los necesitados, traía para ellos paz a su corazón. Cuando veía un conflicto entre los discípulos, buscaba pacificar entre ellos. Todas las cosas que Jesús hacía estaban relacionadas con la pacificación. Si nosotros somos seguidores de Cristo y somos pacificadores, la palabra de Dios dice bien claramente que seremos llamados hijos de Dios, porque Dios quiere la paz de todos. Y si el Padre Celestial quiere la paz, los hijos también seremos llamados pacificadores si queremos paz entre nosotros. El conflicto es natural, es parte de la inquietud humana. Voy a decirlo de esa manera para no llamarle error ni pecado. Pero si nosotros aprendemos a vivir en paz, no solamente porque nos relacionamos pacíficamente, sino porque cuando vemos un conflicto, pacificamos, buscamos el bien mutuo. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros, si somos así, seremos llamados hijos de Dios, porque los hijos de Dios pacifican, los hijos del enemigo crean conflicto. También la palabra de Dios dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La justicia es el ambiente, es la atmósfera del gobierno de Dios. Y por supuesto también sería la atmósfera de esta tierra si nuestros primeros padres no hubieran elegido caminar por el camino de la injusticia, del error, de la maldad. Ellos tomaron el camino equivocado porque creyeron que ellos podían controlar su juego de querer ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya el bien y el mal estaba frente a ellos. Ya lo conocían, lo habían escuchado, habían recibido las instrucciones de los ángeles, de Jesús, del Espíritu, del Padre. Pero ellos quisieron experimentar otras cosas y trajeron consigo a toda su descendencia la injusticia, el dolor, la maldad. Mas la palabra de Dios dice claramente que si por alguna razón, por causa de esa maldad, aquellos que somos hijos de Dios sufrimos o padecemos persecución, la palabra de Dios dice que recibiremos un reino de justicia, reino de los cielos, totalmente donde la justicia y la paz reinan de manera permanente. También la palabra de Dios habla acerca de lo que pasaría con los discípulos en el futuro y por supuesto ellos recibirían este mensaje porque era necesario comprender que la vida posterior a a la ascensión de Jesús no iba a ser tan fácil. Para ellos no. Ya iban a ver parte de la experiencia mientras caminaban con Jesús. Ya se iban a dar cuenta lo que iba a pasar con ellos cuando, por causa de la justicia, los vituperaran. Versículo 11. Bienaventurados los sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sois aventajados si es que alguien los persigue por mi causa, les dice Jesús. Porque la causa de Jesús es una causa con consecuencias de bienestar eterno. Sufrieron los valdenses, fueron perseguidos, Cus y Jerónimo quemados, otros fueron llevados a los fosos como Daniel y murieron devorados por las bestias. Todos ellos que sufrieron por causa de Jesús, por causa de esa justicia que Él ofrece en su reino, serán miembros del reino de los cielos. Cuando por mi causa os digan cosas mintiendo y tengas que sufrir por causa de eso, cuando os persigan, alegraos. Versículo último, 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Más de una persona me ha dicho que qué triste es sufrir y morir a causa de la persecución. Qué triste es que la muerte termine con nosotros
y dejemos de lado nuestros proyectos personales o nuestros proyectos espirituales simplemente porque siendo perseguidos terminaremos con la muerte. Pero la muerte en Cristo, según el apóstol Pablo, es ganancia. La muerte en Jesús es ganancia porque morir en Él significa recibir el galardón de los cielos. Dice, porque es grande el galardón que recibiremos en el cielo. ¿Saben cuál es el galardón que recibiremos en el cielo si somos perseguidos y muertos por causa de la persecución? ¿Saben cuál es el mayor premio, el mejor premio que recibirá un ser humano caído en el pecado aquel día cuando Cristo instaure su reino? Tú lo imaginas, la vida eterna, una vida sin término, una vida sin final. Grande es el galardón que recibiremos todos aquellos que por la causa de Cristo sufrimos persecución. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estas palabras fueron dichas por Jesús en el monte de los olivos, cuando comenzaba su sermón, así llamado el Sermón del Monte. Trae esperanza, trae orientación, nos ayuda a confiar más en las promesas de Dios. Y esto no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con comunión. No tiene nada que ver con seres humanos que son o pertenecen a un grupo religioso. Tiene que ver con seres humanos que comprenden la misericordia de Dios y que gracias a esa misericordia hay promesas que, nos, que se traducen en esperanza, que se traducen en algo mejor para el futuro. Si esta mañana ves en tu futuro algo oscuro, que tu mente no puede visualizar o vislumbrar algunas cosas mejores para el futuro, bienaventurado, gozaos, si es que tú eres uno de los mansos, uno de los pacificadores, uno de los que sufren, uno de los que lloran, uno de los que tienen corazón limpio, uno de los que sufren por persecución o porque por causa de Cristo tienen que sufrir persecución. Dios te dará la fuerza necesaria para que tú puedas mirar más allá de tus problemas, más allá de tus circunstancias difíciles y puedas crecer poco a poco en la comunión, en la esperanza y en la seguridad de que las promesas de Dios siempre son mejores que aquellas que el mundo nos ofrece. Esta mañana yo quiero enviar para ti un fuerte abrazo y decirte que las bendiciones de Dios están a la mano. Tómalas, cree en ellas. No te desesperes cuando las cosas no caminan como tú parece que quieres que caminen. Ponle tu mano al arado de la fe y deja surcos de experiencia, de paciencia, de mansedumbre, de dependencia de aquel que todo lo ve, que todo lo cree, que todo lo puede y siempre tendrá lo mejor para ti. Que el Señor te bendiga esta mañana, es mi deseo. Vamos a hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, esta mañana te agradecemos por tu palabra, porque en ella encontramos esperanza, porque en ella cuando la leemos, tu espíritu nos renueva el espíritu que tenemos que tener para afrontar las situaciones de esta vida. Sin duda, muchas de las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor nos quitan el ánimo de vivir, de continuar. Pero con tu ayuda todo es posible. Con tu fuerza, la esperanza renace en nuestros corazones. Y siempre, siempre tú tendrás una solución en medio de la tempestad, en medio de las tinieblas, de la oscuridad. Ayúdanos a mirar por la fe en estas promesas de Jesús, que un día, a pesar de la muerte, heredaremos el reino de los cielos. Si hay alguna persona que está escuchando este mensaje, dale esperanza. Si hay alguna persona que está sufriente, ayúdale, porque tú eres poderoso y si Él elige caminar contigo, ve con Él, condúcele hasta el día en que tú vengas en las nubes de los cielos. Te entregamos este mensaje, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Este es el instrumento que Dios ha utilizado. Quizás no sea el mejor. Soy el ser humano que tú conoces, Boris Darmon. Queremos siempre llevar esperanza. Espero que este mensaje, no mirando el instrumento, puedas tú atesorar en tu corazón y puedas llenar en tu vida
un mensaje que te ayude a crecer como un hijo de Dios. Un servidor, Boris Darm, todos los sábados con un mensaje de esperanza para ti. Nos vemos.